Hola. Maquiavelo escribió diversas obras literarias, en verso y en prosa. Están entre otras sus distintos poemas, decenales, capítulos, coplas, etc. Además, cuentos como Belfagor, ensayos como el que escribió sobre la lengua, y además de sus obras históricas y políticas, están sus comedias, que fue por lo que más se le conoció en su tiempo, y especialmente por La Mandrágora, que algunos consideran la mejor comedia del siglo XVI. Esta última, La Mandrágora, que terminó de escribir en 1518, se estrenó en Florencia en 1520. Tuvo gran éxito. Se cuenta que en el Carnaval de Venecia de 1522 su representación fue suspendida por exceso de público. Se le considera una de las comedias más originales por el manejo que hace de la trama y de sus personajes. No se explica de otro modo que haya trascendido el tiempo, pues a pesar de sus más de 500 años, se sigue representando en festivales de teatro en todo el mundo y ha dado lugar a adaptaciones diversas e incluso a películas y canciones y otras cosas más. Entre sus comedias se cuentan, además de la ya señalada de La Mandrágora, Clisia, que recoge el argumento de una comedia de Plauto, la traducción que hace al italiano de la Andria de Terencio, y dos más que se le atribuyen, aunque con algo de duda, El Padre Alberico y La Celestina, que las conocemos en castellano en un libro que tiene por título Las obras escabrosas de Nicolás Maquiavelo. Aquí me referiré exclusivamente a las dos básicas, La Mandrágora y Clisia, poniendo especial énfasis en la primera y haciendo alguna referencia ocasional a El Padre Alberico. No voy a contarlas, y menos aún a resumirlas. Cada uno debe leerlas y disfrutarlas por su cuenta. Me limitaré a dar algunas claves para su mejor comprensión que espero sean útiles. Es esencial, en el momento de comprender una obra, saber el lugar donde suceden los acontecimientos que allí se escenifican. En el caso de las comedias de Maquiavelo, el lugar es siempre el mismo: Florencia. Ellas retratan la vida de esta ciudad a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y fueron hechas para un público florentino. Los personajes de las comedias les hablan a sus conciudadanos y los eventos suceden en lugares de la ciudad que les resultan familiares. Por ejemplo, la calle del amor o aquel palacio donde vive un fraile, como se dice en el prólogo de La Mandrágora. Varían en cambio las circunstancias y los personajes. La Mandrágora, por ejemplo, escrita en 1518, retrata con humor la decadencia moral de la época, pero situando la acción en 1504, es decir, 10 años después de la invasión del rey de Francia para conquistar Nápoles. Como otras obras suyas, retrata la Florencia renacentista con humor, sarcasmo e ironía, y nos ofrece una mirada escéptica de la condición humana, una mirada muy propia de la época. Al presentarnos a los hombres tal cual son, sin idealizaciones, como seres llenos de impulsos y pasiones, y con ello codiciosos, débiles, tontos e incluso malvados, nos muestra en la depravación de un momento la maldad y simpleza de la condición humana. También El Padre Alberico sucede en Florencia, pero en época posterior a la peste negra de 1348. Es claro que según lo que quiera mostrar, Maquiavelo escoge el escenario, el momento y los personajes de cada una de sus comedias. Clisia, en cambio, parece querer mostrar otra cosa: que los hombres y los hechos históricos no solo parecen ser siempre los mismos, sino que a menudo se repiten. Escrita en 1525,
e inspirada en la Casina de Plauto, recoge una vieja trama, algo sucedido en la antigua Atenas, pero que él recrea en la Florencia del momento. El caso de una niña que llega a una casa donde se cría hasta los 17 años, pero de la que se enamoran a la vez el dueño de casa y su hijo. Sucedió que contemporáneamente él y su hijo se enamoraron de ella, cuenta Maquiavelo. En la concomitancia de ese amor surgieron muchos hechos y extrañas desgracias, pasados los cuales el hijo la tomó por esposa y con ella vivió muy felizmente por mucho tiempo. ¿Qué diréis vosotros que este mismo evento sucedió pocos años atrás una vez más en Florencia? Y queriendo nuestro autor representaros uno de los dos, ha elegido el florentino, juzgando que podáis tomar mayor placer de este que de aquel, porque Atenas está destruida. Las calles, las plazas, los lugares no se reconocen. Además, esos ciudadanos hablaban en griego, y vosotros no entenderíais esa lengua. Pero aunque en esto haya diferencias, en la estrategia constructiva de las comedias hay muchas semejanzas. Veámoslas. En la construcción de sus comedias, al menos en La Mandrágora y Clisia, Maquiavelo suele seguir el esquema clásico: 5 actos básicos, cada uno de ellos con una serie de escenas cortas que se van sucediendo, y además una canción inicial, un prólogo y unas cancioncillas intermedias entre actos. Los prólogos, como lo podemos ver en pasajes que ya he citado, son importantes no solo para comprender la trama y los personajes de cada comedia, sino además los motivos de su escritura. Y son fundamentales además para presentarnos la visión que tiene el autor de la historia, de la vida humana y hasta del propio sentido de la comedia. Son importantes entonces desde un punto de vista filosófico, pues allí Maquiavelo nos ofrece la más clara exposición de sus concepciones éticas y estéticas. Desde el punto de vista literario, sin embargo, son muy fundamentales las cancioncillas que hay entre actos, pues estas tienen una mejor factura poética. Algunas de ellas, específicamente las de La Mandrágora, fueron escritas por Maquiavelo para que las cantara Bárbara Salutati, una joven adolescente que fue su amante en los últimos años de su vida. Desafortunadamente no puedo leerlas aquí en italiano, y al traducirlas al castellano no es posible conservar su ritmo y su rima originales. A pesar de todo, veamos 2 ejemplos que contienen alabanzas del amor y de la noche. Amor, quien no ha conocido tu yugo en vano, espera conocer del cielo las más altas delicias, ni sabe cómo a la vez se vive y muere, cómo se huye el bien para seguir el mal, cómo se puede amar uno a sí mismo menos que al prójimo, cómo a menudo temor y esperanza hielan y abrazan los corazones, ni sabe cómo por igual hombres y dioses temen las armas que te adornan. Oh dulce noche, oh santas y quietas horas nocturnas que acompañáis a los afanosos amantes, se reúnen en vos tantas delicias que sois capaces vosotras solas de hacer felices a las mortales almas. Vos justos premios dais a las amorosas multitudes por sus largas fatigas. Vos hacéis, oh felices horas, arder de amor todo helado pecho. Breves entremeses poéticos que aportan significado y belleza a la trama de una comedia ligera. También en el prólogo de sus comedias, Maquiavelo nos suele hacer una presentación de sus personajes.
En el de la mandrágora nos habla de un amante desdichado, un doctor poco astuto, un fraile vividor y un parásito malicioso y cuco que serán hoy vuestra diversión. Los personajes de Clisia nos los presenta así. Poneos así en fila, uno al lado del otro. Vosotros veis, ese primero es Nicómaco, un viejo lleno de amor. Ese que está al lado es Cleandro, su hijo y rival. El otro se llama Palamedes, amigo de Cleandro. Esos dos que siguen, uno es el siervo Pirro, el otro es el administrador Eustaquio, cada uno de los cuales quisiera convertirse en el marido de la amante de su patrón. Esa mujer que viene luego es Sofronia, la esposa de Nicómaco. Aquella otra mujer que sigue es Doria, su sirvienta. De esos últimos dos que quedan, uno es Damón, la otra es Sóstrata, su mujer. Hay otra persona, la cual por tener que venir desde Nápoles, no será mostrada. Aunque sus comedias tengan tramas diferentes, hay en ellas un cierto número de personajes típicos que con ciertas variantes aparecen una y otra vez en escena y que podríamos caracterizar más o menos de esta forma. 1. El marido engañado o cornudo, que suele ser un señor simple, como el Américo en el padre Alberico, o Misernicias, el esposo de Lucrecia en la mandrágora. 2. La mujer que es objeto de deseo, como la señora Catalina, a la que acosa el padre Alberico, o la bella Lucrecia de la mandrágora. 3. El joven enamorado, como Leandro en Clisia o Calímaco en la mandrágora. 4. El alcahuete o la Celestina, que se encargan de organizar todas las tramas para que los amantes puedan encontrarse, como Margarita en el padre Alberico o Ligurio en la mandrágora. 5. La señora casamentera, empeñada en consumar el acto amoroso de uno de sus hijos, Sofronia en Clisia y Sóstrata, la mamá de Lucrecia, en la mandrágora. Y por supuesto, 6. El cura hipócrita y sinvergüenza, dispuesto a sacar partido de la situación en beneficio propio y a concluir todo el asunto para bien de todos, y salvando su propia honra y santidad, representado en personajes como el padre Alberico y el fray Timoteo de la mandrágora. Todos estos personajes se van entretejiendo en todo tipo de situaciones, a la vez cómicas y grotescas, para dar al final con una trama confusa y divertida, donde, excepto los maridos engañados, cada uno logra su cometido, y al final todos vuelven a casa muy contentos y muy seguros de haber obrado rectamente. No puedo pasar por alto que estas tramas de Maquiavelo, aparte de ligeras, son machistas, pues las mujeres que allí aparecen o son totalmente pasivas, como Lucrecia, o solo sirven a los intereses de los varones que las utilizan, como Sóstrata y otras más. Incluso las protagonistas, como Lucrecia y Clisia, están totalmente desdibujadas. La primera, Lucrecia, termina siendo un personaje menor y totalmente pasivo en la mandrágora, mientras que Clisia ni siquiera aparece en ningún momento en la obra que lleva su nombre. El argumento es simple. Un joven recién llegado de París, Calímaco, que dice estar enamorado de una joven mujer, Lucrecia, casada con un abogado, Misernicias, organiza toda una treta con la ayuda de su criado, el criado de Calímaco, Ciro, un casamentero, Ligurio, la mamá de Lucrecia, Sóstrata, y un cura, fray Timoteo, para que Calímaco pueda acostarse con Lucrecia. Se inventan la historia de que un médico recién llegado de París, que no es otro que el propio Calímaco, tiene una pócima mágica a base de mandrágora contra la esterilidad de Lucrecia,
para de ese modo lograr el encuentro entre ésta y Calímaco. Por supuesto, que eso sea posible depende por entero de la voluntad de ella de acostarse con un hombre diferente a su marido. Veamos solo los argumentos de que se valen Fray Timoteo, el cura, y Sóstrata, su mamá, para convencerla. Habla Fray Timoteo. Cuando hay un bien seguro y un mal incierto, no se debe nunca renunciar al bien por miedo a aquel mal. Aquí hay un bien seguro: quedaréis encinta y ganaréis un alma para nuestro Señor. El mal incierto es que aquel que yazga con vos, después que hayáis tomado la poción, muera. Pero los hay que no mueren. Precisamente por lo dudoso del caso, es prudente que Miser Nicias no corra tal peligro. En cuanto al acto, que sea pecado es una patraña, porque es la voluntad la que peca, no el cuerpo. Pecado es disgustar al marido y vos le complacéis, y obtener placer a vos os disgusta. Además de esto, hay que tener en cuenta en todo el fin. Vuestro fin es llenar una silla más en el paraíso, complacer a vuestro marido. Dice la Biblia que las hijas de Lot, creyendo ser las únicas mujeres supervivientes en el mundo, tuvieron uso carnal con el padre, y puesto que su intención fue buena, no pecaron. Vean lo que dice la mamá, Sóstrata. Ella hará lo que digáis. Yo misma quiero meterla en la cama esta noche. ¿De qué tienes tú miedo, mocosa? Hay por lo menos en esta tierra 50 mujeres que darían gracias a Dios si se les propusiera eso. Toda la comedia está llena de todo tipo de intrigas, engaños y diálogos, y todo conduce al mismo fin: que los deseos ocultos de todos se realicen de forma soterrada y sin que nadie salga perjudicado. Al final, todos felices. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si regresaran al mundo los mismos hombres, como regresan los mismos hechos, jamás pasarían 100 años sin que nos encontrásemos otra vez juntos, haciendo las mismas cosas que ahora. Esto se dice porque ya en Atenas, noble y antiquísima ciudad de Grecia, vivía un gentilhombre a quien, no teniendo otros hijos más que un varón, por casualidad fue a parar una pequeña muchacha en su casa, la cual fue muy honestamente criada por él hasta la edad de 17 años. Así comienza Clicia, escrita por Maquiavelo hacia el final de su vida en 1524, que fue representada en la casa de su amigo Jacopo Falconetti el 13 de enero de 1525. Al parecer, como lo sugiere el comienzo, se proponía mostrar en ella que la historia se repite, pero no a través de un gran acontecimiento histórico, sino de un evento de la vida privada. A la casa de Nicómaco y Sofronia en Florencia fue a dar una niña, Clicia, que ahora es ya una joven de quien están enamorados tanto el viejo Nicómaco como su hijo Leandro. Para que ella no se case con ninguno de los dos, lo que sería un escándalo, se ha acordado hacer un sorteo para que lo haga o con el administrador, Eustaquio, o con el siervo, Pirro, lo que sería, por cierto, una forma de dejarla a merced de su amo Nicómaco. Sofronia arma toda una treta para que el sorteo lo gane Eustaquio y para que de esa forma hacer confesar a su marido sus verdaderas intenciones. Cuando al final Nicómaco le reclama a su esposa por el engaño, ésta le responde de forma terminante: jamás he querido burlarme de ti, mas eres tú el que lo ha querido de nosotros y de todos los otros, y al final de ti mismo. ¿Cómo no te avergonzabas de haber criado a una muchacha tan honestamente,
de la manera en que se crían las muchachas de bien, para luego quererla casar con un criado malvado e inútil que estuviese contento de que tú te acostaras con ella. Creía, sin embargo, tratar con ciegos o con gente que no supiese interrumpir la deshonestidad de estos planes tuyos. Yo confieso haber conducido todos esos engaños que te han sido hechos, porque para hacerte entrar en razón no había otra opción, sino agarrarte con las manos en la masa, con tantos testigos para que te diera vergüenza, y luego la vergüenza te hiciese hacer lo que no habría hecho hacer ninguna otra cosa. Ahora la cuestión es la siguiente: si tú quieres volver al estado anterior y ser ese Nicómaco que eras un año atrás, todos nosotros volveremos, y la cuestión no se sabrá. Y si se supiese, es costumbre errar y corregirse. Finalmente, todo se resuelve de forma favorable. Aparece el padre de Clicia y se acuerda su matrimonio con Cleandro. De los enredos de Nicómaco y las tretas de Sofronia ya nada se sabe. Y todos están contentos. Al interpretar las comedias de Maquiavelo, es inevitable que se quiera hacer una lectura política de ellas. Parece natural que quien se destacó como un juicioso analista político deba tener alguna intención política al escribirlas. Han surgido así interpretaciones alegóricas, sobre todo de la mandrágora. Unas ven en las tentativas de Calímaco por conquistar a su amada Lucrecia al padre de una nueva república, mientras otras comparan a Misernicias con Piero Soderini y otros políticos italianos no muy inteligentes y con poca voluntad política. Y no falta, claro está, quienes ven en Lucrecia la representación de esa crédula Florencia que cayó en manos de Savonarola. La verdad es que todas me parecen interpretaciones muy forzadas de algo que no tenía otra intención que divertir y enseñar, y si en ello se descubriera alguna implicación política, no por eso hay que suponer que fue escrita con una pretensión semejante. La intención de la comedia es la de una crítica moral más que política, y de todos modos, aunque ella muestre la decadencia de las costumbres, lo esencial siempre será la diversión. Así lo indica la canción final de Clicia. Vosotros, bellas almas, que tan atentas y quietas habéis escuchado el libro sabio y gentil, ejemplo honesto y humilde de nuestra humana vida, y que gracias a él sabéis qué cosa debe evitarse y cuál debe seguirse para subir directo al cielo, y bajo el transparente velo de la comedia muchas otras cosas que ahora sería largo explicar. Que el fruto sea para vosotros comparable a lo que merece vuestra cortesía. Hay mucho de cómico y de trágico en la vida y obra de Maquiavelo. En su caso personal, la tragedia de no ser nunca empleado para lo que se formó, para lo que fue el objeto de todos sus desvelos, la administración pública. Eso constituyó su más profunda tragedia personal. La falta de un oficio en que emplear sus dotes como político lo condujo a la condición de observador irónico y sagaz de la vida cotidiana de su época. El mejor testimonio, en su caso, de cómo la vida puede vivirse a la vez como tragedia y comedia, como lamento y risa, como algo profundamente serio y a la vez increíblemente ridículo, nos lo dejó el propio Maquiavelo en el prólogo de La Mandrágora. A él le habría gustado aquella frase de Marx, según la cual la historia se repite al menos 2 veces, una como tragedia y otra como comedia. Claro que no estaría de acuerdo con su contenido, pues para él, si bien la historia se repite una y otra vez, en cada una de esas repeticiones es a la vez trágica y cómica.
La historia y la propia vida pueden ser, según se le mire, una cosa u otra, comedia o tragedia. En realidad, la historia, como la vida, es una tragicomedia o una comitragedia. ¿Acaso no son lo mismo? De Maquiavelo, de su trabajo como historiador y de su visión de la historia, tratará nuestro próximo video. Hasta pronto.